Hola a todos, este video es para realizar un repaso de los puntos más importantes que deben tener en cuenta para el tercer parcial, en donde los temas que se van a evaluar son sistemas de amortización. Entonces, lo que le vamos a proponer es ver para cada uno de los sistemas de amortización que hemos visto y que hemos desarrollado, tanto en la teoría como en la práctica, cuáles son esos tips que deben considerar con el fin de poder resolver los ejercicios que se les van a plantear en el parcial. Entonces, comenzamos con un sistema de amortización. Lo definimos como aquel medio en el cual nosotros podemos cancelar un préstamo. En función de esto, ¿cuál es o cuáles son los conceptos que tenemos que tener en cuenta a la hora de poder determinar cuál es el procedimiento para la cancelación de un préstamo? Lo primero es saber cuál es la suma deudada, cuánto es la suma del préstamo que debemos cancelar, teniendo en cuenta que en todo préstamo, al finalizar el plazo del crédito, la suma deudada tiene que ser cero, tiene que quedar cancelada. Lo segundo, cuál va a ser el método de amortización, cuál va a ser el método de devolución que se va a utilizar. Recordando que nosotros hemos visto tres métodos de amortización: el sistema de amortización francés, el sistema de amortización alemán y el sistema de amortización americano. Tercer cuestión importante es la periodicidad que tienen los pagos, es decir, cada cuánto se hace el pago de cada una de las cuotas que me van a permitir a mí cancelar el préstamo. Cuarto aspecto a tener en cuenta es la tasa de interés, dado que como hemos obtenido un préstamo, ese préstamo conlleva que tengamos que pagar un interés por esa suma que hemos recibido, y en donde lo que tenemos que preguntarnos es si la tasa de interés está sincronizada con el pago de la cuota, recordando que siempre tiene que haber un sincronismo entre la tasa de interés y la periodicidad de pago de la cuota, en donde si la tasa de interés no está en el mismo periodo que el pago de la cuota, lo que debemos hacer es ajustar esa tasa de interés para que coincida, esté sincronizada con el periodo de pago de la cuota. Quinto aspecto a tener en cuenta es si existen gastos adicionales al pago de la cuota, es decir, si no solamente tenemos que pagar los intereses y devolver el capital, sino que asociado al, al préstamo pueden existir gastos adicionales que van a implicar el incremento en el pago de la cuota, como pueden ser gastos, o pueden existir al momento de la obtención del préstamo gastos que impliquen una obtención menor del monto del préstamo que hemos solicitado. Esos aspectos hay que tenerlos en cuenta a la hora de la resolución del ejercicio de un préstamo. Y sexto aspecto a tener en cuenta es si durante la vida del préstamo, durante el plazo total del préstamo, existen algún tipo de modificaciones que puedan llegar a, que van a modificar las condiciones originales del préstamo, y en ese caso entonces deberemos analizar cuál es la incidencia que tiene dentro del cálculo de la cuota o dentro del cálculo del plazo. Pero vamos a tener que tener en cuenta si han existido algunas modificaciones. El primer sistema de amortización que habíamos dicho es el sistema de amortización francés. ¿Cuáles son las características de este sistema de amortización francés? Recuerden que la cuota es constante. Siempre se va a abonar la misma cuota. Que dentro de esa cuota que uno está pagando una porción del capital y una porción del interés. El interés es decreciente, es decir, en la medida que se van desarrollando los sucesivos pagos va disminuyendo,
como consecuencia de que el interés se calcula sobre saldo. Es decir, sobre el saldo que uno está debiendo en el periodo inmediato anterior, se van a calcular los intereses. La cuota se mantiene siempre igual, los intereses se reducen, por lo tanto, la porción de la cuota que se destina a la devolución del capital se va incrementando, que es lo que denominamos la amortización periódica. El total amortizado, el total que se está devolviendo del capital, va a estar dado, va a estar definido por la sumatoria de las cuotas capital, en donde en el último periodo esa sumatoria de cuotas de capital nos va a tener que coincidir con el saldo del préstamo. Y tenemos que recordar, ¿sí?, cómo se confecciona el cuadro de marcha de amortización bajo el sistema de amortización francés, en donde lo que dijimos, y volvemos a repetirlo, el interés se calcula sobre saldo, recordando que esa tasa de interés tiene que estar expresada, tiene que estar sincronizada con la periodicidad de pago de la cuota. Entonces, hemos, respecto de las fórmulas, ustedes ya tienen a su disposición las fórmulas, recordando que tenemos las fórmulas para poder determinar el importe de la cuota, la fórmula que nos permite determinar el importe de un préstamo, si partimos desde el punto de vista de que conocemos la cuota y queremos saber cuánto es la suma que obtenemos en préstamo. También tenemos fórmulas que nos van a permitir y van a ser importantes: determinación del saldo adeudado, la determinación del interés que contiene una determinada cuota, la determinación de la amortización de una determinada cuota, es decir, cuánto se está devolviendo del préstamo en un periodo determinado, y la determinación del total amortizado en un momento determinado. Es decir, hasta un momento de la vida del préstamo, cuánto es la cantidad del capital que se ha devuelto. Dijimos recién que lo que nos tenemos que recordar, lo que tenemos que recordar es la confección del cuadro. Entonces, la composición: periodo, saldo inicial, interés periódico, amortización periódica, cuota, total amortizado. Sabemos que en el sistema de amortización francés nuestra cuota va a ser constante. Sabemos que el interés periódico se va a calcular siempre sobre el saldo en el periodo anterior, ¿sí?, el saldo en el periodo inicial. Y la amortización periódica, la porción que estamos devolviendo del capital, va a ser el importe de la cuota menos el interés periódico. Una vez que hemos determinado la amortización periódica, se lo restamos al saldo adeudado al inicio de ese periodo, y eso lo que nos va a arrojar es el saldo adeudado en el periodo inmediato siguiente, ¿sí? Y así sucesivamente hasta poder cancelar el total del préstamo. Pero recuerden esto importante, ¿sí? Interés sobre el saldo, y la amortización periódica, la cuota menos el interés. El total amortizado, como hemos dicho, es la sumatoria de las amortizaciones periódicas, en donde la suma de todas las, bueno, digamos, la misma columna nos va a ir arrojando la sumatoria, en donde en el último periodo tiene que coincidir con el monto del préstamo, lo que representa que que el préstamo sea cancelado. Algunas características especiales del sistema de amortización francés, en donde tenemos que tener en cuenta, ¿sí?, determinados aspectos que le son particulares y que son importantes en función del ejercicio que se nos plantea. Lo primero que podemos llegar a tener es una cancelación anticipada del préstamo. En ese caso, es decir, no se espera cancelar hasta el total del plazo el préstamo, sino que en un periodo antes del vencimiento lo que se pretende es cancelar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que calcular en ese momento? ¿Cuánto es el saldo adeudado? ¿Cuánto es el saldo de la deuda que queda en ese momento? ¿Por qué? Porque lo que tenemos que pagar nosotros es solamente el capital que se está debiendo.
Y por lo tanto, lo que vamos a determinar es el valor actual de las cuotas que nos están quedando pendientes por pagar. ¿Sí? Por eso es que en la fórmula lo que vamos a tener es una n menos p, donde n es el total de las cuotas y p es la cantidad de cuotas que se han pagado. Lo que nos da esa diferencia es la cantidad de cuotas pendientes de pago. Con la fórmula del saldo deudado, con la fórmula del resto, nos actualiza el valor de todas esas cuotas al momento que queremos cancelar y esa va a ser la suma que nosotros queremos cancelar. Eso es cuando se busca conocer cuál es la cancelación anticipada del préstamo. Segundo cuestión que puede aparecernos en el sistema de amortización francés es el pago extraordinario, donde este pago es un pago que no está programado y por lo tanto lo que va a hacer es reducir el capital adeudado. En función de esto, cuando se realiza un pago extraordinario, se modifican las condiciones iniciales. Eso es lo que tienen que tener en cuenta. ¿Sí? Que es un pago que no está programado, por lo tanto se hace en un momento determinado y cambian las condiciones. ¿Qué es lo que puede pasar con este pago extraordinario? Tenemos dos alternativas. La primera, que tengamos que determinar el importe de la nueva cuota y la condición será que mantenemos el plazo original, es decir, la cantidad de cuotas iniciales siguen siendo las mismas, nada más que después de haber realizado el pago extraordinario, se va a modificar el importe de la cuota que se va a reducir. O la segunda opción es la determinación del nuevo plazo. ¿Por qué? Porque lo que se ha determinado es mantener el importe original de la cuota. Por lo tanto, se ha realizado un pago extraordinario que reduce el saldo que se está debiendo. Por esa razón, si nosotros seguimos manteniendo el mismo pago de la cuota que habíamos calculado antes de ese pago extraordinario, lo que va a suceder es que vamos a terminar de cancelar en forma anticipada ese préstamo. Entonces, bajo estas condiciones del pago extraordinario, tenemos que tener en cuenta cuáles serían los pasos a seguir a los efectos de poder determinar si la resolución de un caso en el que tengamos un pago extraordinario. Lo primero es determinar la cuota original, es decir, con las condiciones iniciales, el saldo de nuestra deuda, la cantidad de cuotas y la tasa de interés, calculamos nuestra cuota. Segundo, como se toma conocimiento de que se hace un pago extraordinario, lo que se debe determinar es cuánto es el saldo de la deuda en el momento de hacer ese pago extraordinario, es decir, nuestro saldo pendiente de pago. Una vez que determinamos cuánto es lo que se debe en el momento de ese pago extraordinario, que todo eso va a ser todo capital, que sería el valor actual de todas las cuotas pendientes de pago, le vamos a restar el pago extraordinario. Cuando nosotros le restamos ese pago extraordinario, lo que nos va a quedar cuánto es lo que nos está faltando pagar descontando ese pago que hemos realizado. Y ahí es en donde se abren las dos opciones. O bien, recalculamos el valor de la cuota teniendo en cuenta el plazo original y como habíamos dicho, se reduce el importe de la cuota, en donde la N para el cálculo de esta nueva cuota va a ser la cantidad de cuotas que nos faltan pagar. O lo que vamos a plantear es mantener el importe original de la cuota y planteamos reencontrar el nuevo plazo. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo vamos a cancelar ese préstamo si seguimos pagando lo mismo? En donde, en este caso, nuestra incógnita pasa a ser el tiempo y como va a pasar a ser el tiempo, la resolución va a ser mediante la aplicación del logaritmo. Tenemos que hallar el valor de n. Y esa n va a ser la cantidad de cuotas que nos van a estar faltando pagar del mismo importe a las que habíamos pagado de manera original. ¿Sí? Entonces, pago extraordinario, recordar, la cuota, el saldo deudado, le restamos el pago extraordinario y después tenemos las dos opciones. Un tercer caso que nos puede aparecer dentro del sistema de amortización francés es que existan gastos asociados al
préstamo, en donde esos gastos pueden ser el hecho de que tengamos que pagarlo mediante una cuenta bancaria y entonces impliquen un gasto de esa cuenta, o también puede ser que tengamos que afrontar el pago del IVA en la obtención de ese préstamo, en donde tenemos que tener en cuenta que el IVA no lo vamos a calcular sobre el importe de cada cuota, sino que el IVA se va a calcular sobre el interés. Por lo tanto, a la cuota original que nosotros habíamos determinado, lo que vamos a tener que hacer es incorporarle el gasto mensual o el gasto periódico que tengamos, ya sea que esté generado por el cálculo del IVA o que esté generado por el cálculo de un determinado gasto. ¿Cuál va a ser la incidencia que tenga tanto el IVA como este gasto? Va a incrementar el valor de la cuota. Es decir, se va a estar pagando una cuota mayor a la original. Y de alguna manera, ¿sí? Cuando nosotros estamos determinando el valor de esta nueva cuota, resulta que se estarían modificando las condiciones originales del préstamo en cuanto a la tasa de interés que se ha pactado. ¿Por qué? Porque nosotros hemos calculado una cuota con la tasa original y resulta que después no tenemos que abonar esa cuota, sino que nos encontramos abonando una cuota mayor. Con el propósito de determinar cuál es el costo efectivo que se está soportando por la obtención de ese préstamo, cuál es el costo financiero que se está soportando por ese préstamo, lo que vamos a tener que determinar es la TIR. Recordemos que la TIR, ¿sí?, es la tasa interna de retorno, en donde lo que va a hacer va a igualar el flujo de fondo inicial, que es el préstamo, respecto de las cuotas que hemos pagado, donde las cuotas que hemos pagado van a ser las cuotas totales, es decir, la cuota original más todos los gastos. Encontrando la TIR, lo que nos va a dar va a ser cuál es el costo financiero periódico del préstamo. Es decir, si las cuotas son mensuales, el costo financiero mensual. Y si las cuotas son semestrales, será el costo financiero semestral. ¿Sí? Esto es para la determinación del costo cuando estamos hablando de incorporar gastos al préstamo. También podemos querer determinar el tiempo medio de reembolso. El tiempo medio de reembolso lo que nos va a permitir es hallar el plazo en el cual se va a restituir el capital, en donde se considera que el plazo medio de reembolso siempre va a ser un plazo en el cual anterior al plazo total del préstamo. Es la determinación de un periodo de una cantidad de cuotas, ¿sí?, en donde se recupera el capital, ¿sí?, que se ha prestado. Es decir, el acreedor en cuánto tiempo recuperará el capital. Otra cuestión que podemos llegar a tener dentro del sistema de amortización francés es mora del deudor respecto del pago de las cuotas. Es decir, el deudor va cancelando las cuotas y se genera una mora por falta de pago. Y después lo que plantea es un reinicio en el plazo, en el pago de las cuotas. Recordad entonces que esas cuotas que están impagas, lo que hay que hacer es capitalizarlas al momento en el cual se va a reiniciar el periodo de pago. Capitalizando esas cuotas al periodo de pago más el saldo que se debe al momento de reanudar, nos estaría dando cuánto es el monto total que se está debiendo en el momento de la determinación del reinicio del pago. Y ahí tenemos dos alternativas. O bien, determinamos el importe de la nueva cuota. Esto es como consecuencia de que las cuotas que no hemos pagado, ¿sí?, lo que van a hacer es van a tener un incremento por el interés que le estamos cobrando por la morosidad y por lo tanto van a tener que soportar, ¿sí?, las cuotas que vamos a pagar, un incremento. Entonces, calculamos la nueva cuota, ¿sí?, teniendo en cuenta el plazo restante que faltaba para la cancelación del préstamo.
¿sí? Manteniendo el plazo original, es decir, siempre en las cuotas que faltan. Este nuevo saldo que hemos determinado, recalcular la cuota en las cuotas que estarían faltando. O, ¿sí? Si nosotros seguimos manteniendo el mismo plazo, ¿sí? ¿Cuál va a ser? ¿Sí? Perdón, si seguimos manteniendo el importe de la cuota, ¿cuál va a ser el nuevo plazo en el cual vamos a terminar de cancelar la deuda? ¿Por qué? Porque hemos redefinido cuánto es el monto que se está debiendo. En el caso de que nosotros tengamos que determinar el importe de la nueva cuota, debemos tener en cuenta que el valor de la nueva cuota va a ser mayor. En el caso que nosotros tengamos que determinar un nuevo plazo, el plazo nos tiene que dar un plazo mayor al plazo original, como consecuencia de que se ha modificado el saldo de deuda. Ahora bien, también, ¿sí? Puede existir que dentro de la vida del préstamo se modifique la tasa de interés. Tengamos una tasa de interés variable, en donde el plazo total hasta un determinado periodo se pacte una tasa y luego de ese periodo se pacte otra tasa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener que determinar primero el valor de la cuota original con la primera tasa. Una vez que tenemos esa cuota, ¿sí? Calcular cuál es el saldo deudado al momento en el cual se modifica la tasa de interés. Es decir, calcular el saldo deudado. Una vez que nosotros tenemos ese saldo deudado, a partir de ese momento, por las cuotas que restan, tenemos que determinar el importe de la nueva cuota con la nueva tasa de interés. ¿En dónde? Si la tasa de interés aumenta respecto al tramo anterior, se va a tener que soportar una cuota mayor. Si la tasa de interés disminuye respecto del periodo anterior, la cuota lo que va a hacer va a disminuir. Pero tengamos en cuenta esto, ¿sí? Que como se modifican las condiciones del préstamo original porque se modifica la tasa de interés, tenemos que determinar el saldo que se debe hasta un momento determinado. ¿Cuál es ese momento determinado? El cambio de la tasa de interés. Y después recalculamos la cuota. Son esos aspectos importantes a tener en cuenta en qué momento nosotros tenemos que recalcular el saldo que se está deudando. También podemos querer determinar, ¿sí? La capacidad crediticia, es decir, cuál es la suma en concepto de préstamo que puede obtener el deudor. Entonces, para esto, lo que se va a definir es una determinada capacidad de ingreso. En el caso de un empleado va a ser el sueldo. De ese sueldo, ¿cuál es el porcentaje que va a destinar a la cuota? De 100.000 pesos, el 20%, o sea que la cuota que va a pagar va a ser de 20.000 pesos. Y entonces, ese sería el paso 2. Entonces, en función de esto, decimos, bueno, ¿cuánto es la suma que puede llegar a obtener en préstamo si tiene una capacidad de pago de 20.000 pesos en función de un determinado periodo de tiempo? En este caso, nosotros no tendríamos que encontrar el valor de la cuota porque el valor de la cuota estaría dado por el porcentaje que está afectado respecto a ese ingreso, sino lo que tendríamos que encontrar sería cuál sería el valor del préstamo. Y la indexación del capital, es decir, el ajuste que puede sufrir el capital adeudado como consecuencia de la pérdida de valor que sufre la moneda y como consecuencia de que no se ve afectado ese préstamo. En función de esto, para la determinación de la indexación del capital, lo que vamos a tener en cuenta es, en principio, determinar el valor de la cuota en las condiciones pactadas. El saldo del préstamo, el valor del préstamo, la cantidad de cuotas y la tasa de interés. Luego, al momento de realizar el pago de la cuota, lo que vamos a determinar es cuál es el capital
indexado. Es decir, lo que tenemos que hacer es ajustar. Si lo ajustamos por ser, será el saldo del valor del préstamo por 1 más ese porcentaje del ser que le corresponde. Eso lo que nos va a dar es el saldo del capital indexado, al cual le vamos a restar la cuota capital. Es lo que nos va a dar es el nuevo valor del capital que vamos a tener que cancelar en las cuotas que resten. Por esa razón, lo que vamos a tener que volver a calcular una vez que hemos hecho el procedimiento de indexar el capital y restarle el valor de la cuota capital, recalcular el valor de la cuota teniendo en cuenta las cuotas que faltan. ¿Sí? Ese sería el procedimiento. Cuota original. Segundo, ajustar el capital, o sea, indexarlo, restarle el valor de la cuota capital, ¿sí? De la cuota de amortización o la amortización periódica de esa cuota, determinar cuánto es el saldo que se está deudando y recalcular la cuota en función de este nuevo capital que ha sido indexado en la cantidad de cuotas restantes. Y así sucesivamente. Hasta ahí entonces las consideraciones más importantes a tener en cuenta dentro del sistema de amortización francés. ¿Sí? Tenemos el caso general y luego tenemos los casos particulares. Pasemos al otro sistema de amortización, que es el sistema de amortización alemán. En el sistema de amortización alemán debemos recordar, ¿sí?, que la amortización del capital es constante. Por lo tanto, el valor del préstamo dividido la cantidad de cuotas, lo que nos va a dar es la cuota capital, ¿sí?, la cuota de amortización. Ahora, la determinación de la cuota implica no solamente el cálculo de la cuota capital, sino la cuota capital más los correspondientes intereses. ¿Por qué? Porque la cuota contiene capital e interés. ¿Cómo se calcula el interés? El interés se calcula sobre saldo. Como el saldo va a ir disminuyendo y la cuota capital es constante, las cuotas van a ser variables. Recuerden que en el sistema de amortización alemán las cuotas son variables. ¿Con qué características? Decrecientes. Son variables decrecientes y la amortización periódica, la cuota capital, la cuota que permite cancelar el préstamo, es constante. Y esto también se va a ver reflejado dentro del cuadro de marcha de amortización, en donde se elabora exactamente igual que el sistema de amortización francés. ¿Sí? Intereses sobre el saldo inicial, a la cuota le restamos el interés y eso nos da la cuota capital, la cuota de amortización. Característica, siempre nos tiene que dar la misma cuota de amortización, la misma amortización periódica. Sistema de amortización americano. Dentro del sistema de amortización americano tenemos dos variantes. Recuerden esto, ¿sí? Dos variantes dentro del sistema de amortización americano. El primero, sin formación de un fondo para cancelar el saldo deudado. ¿Qué quiere decir esto? Que el deudor, recuerden que en el sistema de amortización americano, el deudor pacta con el acreedor cancelarle los intereses periodos a periodo y abonar el capital en un solo pago y al finalizar el préstamo. ¿Sí? Solo se abona el capital al finalizar el plazo. Periódicamente, ¿qué es lo que se pagan? Son los intereses. ¿Cómo calculamos los intereses? Intereses se calculan sobre saldo. Por lo tanto, como el capital, el préstamo, se va a cancelar al finalizar el plazo, los intereses, al estar calculándose sobre ese capital que no sufre modificaciones porque no hay devolución del préstamo, el interés es constante. Entonces,
Todos los periodos se pagan solamente el interés, el capital se mantiene constante y en el último periodo, ¿qué es lo que se va a pagar? Se va a pagar el interés correspondiente en ese periodo más el total del capital. Este es, ¿sí?, sin formación de fondo para cancelar el saldo de deuda. Y la segunda alternativa dentro del sistema americano es el sistema con formación de un fondo para cancelar el saldo deudado. La condición sigue siendo la misma. El deudor pacta con el acreedor pagarle periódicamente los intereses y hacer el pago del préstamo al finalizar el periodo. Pero el deudor lo que va a hacer va a ir generando un fondo de tal manera que le permita, le facilite cancelar el valor del préstamo al vencimiento. Por esta razón es que en el sistema de amortización americano con formación de fondo vamos a encontrarnos que tenemos dos tasas de interés. La tasa de interés activa, que es la que le cobra el acreedor al deudor, el cual va a determinar que los intereses van a ser constantes. ¿Por qué? Porque el préstamo lo va a devolver al finalizar el plazo. Y una segunda tasa de interés, que es la tasa que gana el deudor como consecuencia de ir haciendo las colocaciones para poder acumular y llegar al final del plazo con la suma del capital adeudado. Entonces, en este caso, la cuota que tiene que pagar el deudor tiene que contener dos cosas. La primera, permitirlo, ¿qué cosa? Cancelar los intereses al deudor, perdón, al acreedor. Y segundo, es ir depositando esa cuota restante de tal manera de formar ese fondo, ¿sí? Lo que es importante acá que distinga la tasa activa y la tasa pasiva. La tasa activa es la que tiene que pagar el deudor y la tasa activa es la tasa que va a ganar el deudor como consecuencia de las colocaciones que hace. Esas colocaciones que hace una cuestión de una imposición. En el cuadro de amortización, americano, con formación de un fondo, tenemos que incorporarle una columna que va a ser el interés ganado. Esa columna del interés ganado va a ser el cálculo de la tasa pasiva, la tasa que gana el deudor, sobre el total amortizado. El total amortizado es lo que va a ir juntando, va a ir acumulando para poder cancelar el valor del préstamo al vencimiento. Tengamos en cuenta que las colocaciones del deudor son vencidas. Por esa razón es que en el primer periodo va a tener pago de interés, este interés periódico va a tener que pagarlo, pero no va a tener interés generado como consecuencia de que el depósito de ese primer pago lo va a hacer al finalizar el primer periodo. El interés del segundo periodo se va a calcular sobre el total acumulado o el total amortizado al cabo del primer periodo. El total amortizado en el siguiente periodo va a ser el total amortizado en el periodo anterior más el interés que ha generado, porque se va acumulando, más el aporte de la amortización periódica, que es lo que va a ir depositando. Lo que deposita es la amortización periódica. Tengamos en cuenta esto, ¿sí? Ustedes van a calcular la cuota. Esa cuota, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que permitir pagar el interés al acreedor y lo que resta, lo que queda, la amortización periódica es lo que se deposita, ¿sí? Y de esta manera, el interés junto con el total amortizado que se van a ir acumulando permite al finalizar el plazo la cancelación del préstamo. Bien, de esta manera, ¿sí?, hemos querido darles los tips
más importantes que tienen que recordar a la hora de resolver cada uno de los ejercicios que se les plantee de los sistemas de amortización. Les dejo un saludo para todos.